Buenos días. Ánimo. Bueno, pues vamos a dedicar el día de hoy, esta mañanera, a contestar preguntas. Uno y uno. Empezamos con ella. Y luego vas tú. Así. Buenos días, presidente. Es Delsin Juárez, de Cilínea MX. Primero, presidente, bueno, pues ayer se dio a conocer que mediante sus abogados y algunos otros exfuncionarios, García Luna está pidiendo que reduzcan su sentencia y sus abogados están pidiendo 20 años. Usted la última vez mencionó que pues no le desea nada a nadie, pero quería conocer su opinión al respecto. ¿Es de dársele este tiempo es justo? ¿Qué opina usted? Bueno, hay que esperar la sentencia porque por un lado están pidiendo cadena perpetua y por el otro sus abogados 20 años. Vamos a esperar. No tengo yo opinión. Lo que sí se demuestra es que hay culpabilidad, independientemente del tiempo que se le asigne, porque si su abogado está planteando 20 años, está aceptando de que sí hay culpabilidad. Entonces ya lo que van a decidir es otro asunto, ¿no? Ya la autoridad tiene que ver pues el daño que se cometió, ¿sí?, a la sociedad, a nuestro país, también al pueblo de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, la parte del manejo del dinero. Y yo lo que creo que es muy importante, el que no haya impunidad, para que no se dé la repetición de estos casos. La justicia es prevenir, que no haya impunidad. Entonces, eso es lo que puedo comentar y esperar a que se den los hechos, ¿no? Debería de informar que no ha dicho nada Felipe Calderón. ¿Cómo fue que lo llamó a colaborar? ¿Quién se lo recomendó? O sea, toda la relatoría, el pueblo de México tiene derecho a saber cómo se manejó el gobierno y la política de seguridad en esos 6 años. Un informe, si él sabía, no sabía, qué opinión tiene de lo que está pasando, si es culpable o no es culpable, pero un escrito amplio lo amerita el caso, independientemente de cuántos años van a imponer como sentencia. Gracias, presidente. En otro tema, saber si usted está de acuerdo con lo que ayer mencionó la doctora Claudia Sheinbaum, de que el rey de España ofendió al pueblo de México pues a ignorar este llamado, esta carta que usted envió, además de filtrarla por los abusos cometidos durante la conquista, y conocer rápidamente también su opinión sobre estos comentarios de la oposición por esta no invitación, que al parecer se sienten muy ofendidos y parece, ¿no?, que aplauden una corona que de alguna manera pues fue heredada de un dictador. Pues ya se habló sobre este asunto. Yo apoyo a la presidenta, a nuestra presidenta, en esa decisión. Y sí, en efecto, es de dejar de manifiesto que
México ya no es una colonia de ningún país extranjero y que se debe de respetar a México. Estaban muy mal acostumbrados porque durante el periodo neoliberal venían a hacer su agosto desde España. Me refiero a las élites, no al pueblo español, ya lo he dicho muchas veces. El pueblo español es un pueblo trabajador, es un pueblo hermano. Pero las élites políticas, económicas, veían a México como tierra de conquista. Y cuando se les pide que iniciemos una relación nueva a partir del respeto y que los dos gobiernos ofrezcamos disculpas a los pueblos originarios de México que fueron víctimas de la represión, del exterminio, tanto en la época colonial como en el periodo posterior, ya una vez México siendo independiente, como lo han hecho otros gobiernos ante abusos, ante represiones. Resulta que se les pide eso, es hasta para, consiguen la carta para recordarlo, porque hay quienes nada más cuestionan, ¿no?, la decisión que tomó la presidenta, pero no tienen los antecedentes, porque en los programas de radio y de televisión y en la prensa escrita no se habla de el porqué de la postura de la presidenta. Y volvemos a lo mismo, no hay texto sin contexto. No puede haber una noticia sin los antecedentes. Esto no es un asunto personal, esto es un asunto que tiene que ver con el respeto a los pueblos. Mire, Su Majestad Felipe VI, rey de España, eso es del 1 de marzo del 19, excelentísimo señor. Toda la carta es respetuosa. Como me dirigí a su santidad Papa Francisco, aunque con otro fundamento, expongo a usted, Majestad, el siguiente manifiesto. A principios del año en curso se cumplió medio milenio desde la llegada de Hernán Cortés al territorio de la actual República Mexicana, y en 2021 se conmemorarán los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Asimismo, dentro de 3 años, México celebrará los primeros 200 años de su vida independiente. Nos encontramos, pues, en un periodo en el que resulta ineludible la reflexión ante hechos que marcaron de manera decisiva la historia de nuestras naciones y que aún generan encendidas polémicas en ambos lados del océano. Sin afán de ahondar en ellas, Su Majestad, me ciño a los hechos. La incursión encabezada por Cortés a nuestro actual territorio fue sin duda un acontecimiento fundacional de la actual nación mexicana. Sí, pero tremendamente violento, doloroso y transgresor. Comenzó con un acto de voluntad personal contra las indicaciones y marcos legales del Reino de Castilla, y la conquista se realizó mediante innumerables crímenes y atropellos. Así lo aprueban los cargos fincados por la justicia española al propio Cortés en los juicios de residencia a los que fue sujeto en 1518 a 1547, de los que es emblemático el encubrimiento, el encarcelamiento y asesinato de Cuauhtémoc, último mandatario azteca, en 1525. Esto está consignado, fue enjuiciado
por este asesinato, entre otros cargos, tanto en la conquista como en el proceso de colonización que siguió. Se cometieron incuantificables violaciones a las leyes entonces vigentes. Entre las más públicas y notorias, se vulneró el principio del quinto real, se impuso la fe y se construyeron templos católicos sobre las antiguas pirámides y con los materiales de estas. Se instauraron la esclavitud y las encomiendas. Las tierras propiedad de los naturales fueron usurpadas y repartidas a colonizadores y a órdenes religiosas. Se realizó un sostenido saqueo de las riquezas naturales, particularmente por medio de la minería. Se implantó un ordenamiento social basado en la segregación de castas y razas. Se impuso la lengua castellana y se emprendió la destrucción sistemática de las culturas mesoamericanas. En suma, durante la colonia se vulneraron derechos individuales y colectivos que con una mirada contemporánea deben asumirse como atentados a los principios que rigen a ambas naciones, formulados a través de tratados y otros convenios de cooperación. Y si en los años inmediatamente posteriores a la conquista los abusos fueron atribuibles a adelantados que actuaron por cuenta propia, los actos de autoridad durante el largo periodo colonial fueron consecuencia de la aplicación de políticas de Estado. Las instituciones virreinales fueron parte de la corona española, pese a que en todo ese periodo ningún monarca peninsular visitó la Nueva España. Una vez consumada la independencia de México, el 21 de septiembre de 1821, después de 11 años de guerra, de 1810 a 1821, el Reino de España intentó de manera infructuosa, aunque con grandes daños a la nación, una reconquista. Entre 1821 y 1854 envió varias incursiones militares. En 1836 se firmó el Tratado de Paz entre México y España, pero Fernando VII murió en 1833 sin haber reconocido nuestra independencia. Como es de su conocimiento, señor, desde el siglo XIX la política exterior de México se ha caracterizado por el respeto a individuos y naciones mediante la observancia de los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y el respeto y protección y promoción de los derechos humanos, además de la lucha por la paz y seguridad internacionales. Lineamientos hoy establecidos en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Actualmente el Estado que presido no pide un resarcimiento del daño en pecuniario de los agravios que le fueron causados por España, ni tiene el propósito de proceder de manera legal ante los mismos. En cambio, México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan. Por ese motivo, Su Majestad, las actuales autoridades mexicanas elaboran un pliego de delitos que exhibirán ante el Reino de España antes de que finalice el año en curso. El 21 de septiembre de 2021, México celebrará 200 años de vida independiente. El gobierno que presido quiere recordar ese acontecimiento construyendo la reconciliación con el pueblo del país, pues por más remoto que parezca. Tal fecha coincidirá con los 500 años de la caída de Tenochtitlán y el inicio de la colonia, y se establecerá el 21 de septiembre como Día de la Reconciliación Histórica. Ese día el Estado mexicano pedirá perdón a los pueblos originarios por haber porfiado, una vez consumada la independencia, en la agresión, la discriminación y el expolio a las comunidades indígenas que caracterizaron el periodo colonial. El desagravio hará énfasis en las guerras atroces y genocidas emprendidas por el gobierno mexicano en contra de los pueblos yaqui y maya, la guerra del Yaqui en Sonora y Sinaloa y la guerra de castas en la península de Yucatán, así como en la persecución racista que sufrieron los chinos en el territorio de México durante las primeras décadas del siglo XIX y en otros agravios y atrocidades que diversas autoridades cometieron contra la población. Para la nación que represento es de fundamental importancia, señor, invitar al Estado español a que sea partícipe de esta reconciliación histórica, tanto por su función principalísima en la formación de la nacionalidad mexicana como
por la gran relevancia e intensidad de los vínculos políticos, culturales, sociales y económicos que hoy entrelazan a nuestros dos países. Me alienta el propósito de superar en forma definitiva los desencuentros, los rencores y las culpas y los reproches que la historia ha colocado entre los pueblos de España y de México, sin ignorar ni omitir las ilegalidades y los crímenes que los provocaron. Con este propósito, el Gobierno de México propone a Su Majestad que se trabaje a la brevedad y en forma bilateral en una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en 2021 una ceremonia conjunta al más alto nivel, que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos países acuerden y redacten un relato compartido, público y socializado de su historia común, a fin de iniciar en nuestras relaciones una nueva etapa plenamente apegada a los principios que orientan en la actualidad a nuestros respectivos estados y brindan a las próximas generaciones de ambas orillas del Atlántico los cauces para una convivencia más estrecha, más fluida y más fraternal. Reciba Su Majestad las expresiones de mi más distinguida consideración. Esto fue lo que… Bueno, no contestaron la carta, pero no solo eso, la filtraron, creo que al País, periódico de España, y desataron toda una campaña en contra de nosotros, con sus intelectuales. Hablaba yo ayer, recordaba que hasta Vargas Llosa planteó que quien debía pedir perdón era México, ¿sí? Y otras exageraciones, como el decir que debíamos estar agradecidos porque nos civilizaron, vinieron a combatir la barbarie que había en México y otras cosas. No hicimos nosotros nada, se mantuvo la relación, nada más hubo pausa, ¿sí?, en lo relacionado con lo político, porque esto no tiene nada que ver, repito, con los pueblos, con la relación de cooperación económica, con la cultura, con la hermandad que existe con el pueblo español. Ese es un asunto de la prepotencia, ¿no?, y del conservadurismo. Ya lo demás, pues es secundario, ¿no? Gracias, presidente. Ya por último, nos ha dado a conocer muchas veces